Recibimos ahora en el noticiero central de la televisión pública al doctor Félix Lonigro, que es constitucionalista. Bienvenido. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, obviamente el tema es esta decisión de la Corte Suprema de pedirle al Tribunal Oral Federal número 2 la causa por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, concretamente todo el capítulo de vialidad que involucra a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es su opinión? Es difícil de entender lo que hizo la Corte porque uno piensa, un abogado piensa con un criterio estrictamente jurídico. También está la otra posibilidad, pensar políticamente. Pero primero hay que pensar jurídicamente para ver si lo que hizo la Corte tiene algún justificativo. Desde el punto de vista jurídico-procesal, hay que tratar de ser claro porque la gente no entiende estas cuestiones. Seguro. Lo que hizo la Corte fue pedir un expediente. Entonces, ¿qué expediente? Uno de 50 cuerpos, que es la obra Vialidad, la obra en la que Cristina Fernández y otros están involucrados. Al pedir el expediente, lo que hace es impedir que el Tribunal Oral pueda continuar o pueda empezar con el juicio oral que estaba previsto para el martes próximo. ¿Por qué motivo la Corte hace eso? No lo dice. Desde el punto de vista jurídico se puede pensar que como había una serie de reclamos por parte de los abogados, de todos los imputados, de distinto tipo, y que la Cámara de Casación fue rechazando, llegaron a la Corte esos reclamos a través de lo que llama un recurso de queja. Y la Corte los tenía ahí, estaban encajonados hace algunos meses sin resolver. Los recursos de queja no suspenden el proceso, entonces todos los expedientes fueron llegando y quedaron ahí. Y se iba a iniciar el juicio oral. 4 días antes, la Corte dice: envíenme todos esos expedientes porque queremos ver, en realidad no está dicho claramente, pero el objetivo es ver si esos rechazos de todos esos reclamos habían sido bien concedidos eventualmente. Si esto efectivamente es así, la causa oral no puede continuar porque hay que esperar que la Corte se pronuncie. Hay un tema, la Corte no tiene plazos. Otros dicen no, que el Tribunal Oral continúe porque estos recursos no frenan la consecución del proceso. El propio procurador lo ha pedido esta tarde. Efectivamente, el procurador, el fiscal. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no sigue el Tribunal Oral? Bueno, pero si la Corte hubiera querido que el proceso siga tal como estaba previsto, no hubiera pedido los expedientes o lo hubiera hecho mucho antes. Bueno, los pidió, a pesar de que el juicio ya podía continuar. Algo quiere decir que pidió los expedientes, para algo lo hizo. Y el Tribunal Oral interpretó lo mismo. Si lo hizo ahora, pudiéndolo haber hecho 3 meses antes, es porque evidentemente quieren revisar lo que se ha hecho desde la Cámara de Casación. Entonces nosotros tenemos que frenar el proceso. ¿Podría el Tribunal Oral seguir adelante y enviarle copias certificadas? Bueno, por ahí sí podría hacerlo, pero me da la sensación que el Tribunal Oral interpreta esto que estoy interpretando yo. Para que la causa siga y que la Corte tenga los expedientes ahí guardados, y bueno, la Corte podría no haber dicho nada y resolverlos después, en su momento. Por supuesto. Entonces, además hay otro tema importante. La Corte habitualmente la Corte no se pronuncia en este tipo de resoluciones, en todas esas cuestiones que fueron planteadas por los abogados, sino que lo hace en sentencias definitivas. Ninguna de ellas son sentencias definitivas, motivo por el cual la Corte lo que debió haber hecho es haber rechazado todos esos recursos de queja con 2 líneas. No, los pide los expedientes. Entonces, evidentemente la Corte va en contra de esa disposición legal, procesal, en virtud de la cual solo interviene con sentencias definitivas. Eso ya es cuestionable. Rosenkrantz lo dijo, es el único que estuvo en disidencia. O sea, hay un cuestionamiento jurídico procesal a la Corte por esto. ¿Y usted cree que puede tener algo que ver con un serio porcentaje de política en el medio, teniendo en cuenta cómo llegaron cada uno de esos magistrados ahí y que es un año de elecciones? Es inevitable pensar que detrás de esto tiene que haber una intencionalidad política. A lo mejor es buena intención política. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una buena intención política? Dejemos que Cristina Fernández, que es candidata, haga proselitismo y haga la campaña electoral en paridad, en igualdad de condiciones que todos los demás. Vendría a ser como una especie de criterio muy purista, ¿no es cierto?, de la Corte, de no ponerle un peso que significa estar
investigada y en un juicio oral. Entonces, que la Corte haya pensado eso. ¿Eso no sería favorecer políticamente a quien presuntamente delinquió? ¿Es lo que se está ventilando en ese juicio? Pero por supuesto, sería una intención política desde el punto de vista democrático muy pura, pero acá se ha cometido un delito. Y desde el punto de vista penal no hay ninguna causal que haga o que diga o que indique que alguien que está con prisión preventiva y multiprocesado como Cristina Fernández, si es candidato, que tenga un paréntesis para poder hacer la campaña. Eso no está previsto en ninguna norma. De manera que la Corte, si pensó desde ese punto de vista, pensó erróneamente. Ahora, también hay otra cosa. Puede ser temor. A lo mejor la Corte tiene miedo. Acá ¿De qué? ¿De qué? ¿O a qué? ¿O a Aquí quién? a todo. ¿A qué? ¿A quién? Yo creo que acá lo que pasó es lo siguiente. Hay que atar cabos. Menfo Giardinelli dijo que el Poder Judicial tiene que dejar de existir vía reforma constitucional. Sí. El intendente de San Antonio de Areco dijo que la Corte tiene que estar llena de militantes. Cristina Fernández, todo el tiempo, cuando era presidenta, decía que los jueces no tenían legitimidad democrática de origen para frenar decisiones tomadas por el Congreso o por la Presidenta. Quiere decir que hay una línea de pensamiento antirrepublicana, no antidemocrática, antirrepublicana. La República es Poder Judicial independiente que controla los otros órganos. La idea es terminar con el Poder Judicial. La idea es terminar con la República. Entonces los jueces dicen, ¿qué se viene si Cristina Fernández es de vuelta presidente? Un régimen en donde nos van a volver locos, nos van a presionar, y entonces frente a eso se saca el pie del acelerador. Y la favorecen. Y la están favoreciendo, claramente. Perdón, pero ¿la favorecen o en el fondo, ante una hipotética ya candidatura confirmada, porque ella dijo que tenía que analizar las causas, la situación de la hija y demás, puede aparecer algo a último momento que diga, bueno, seguimos con estas causas, no se puede presentar? No, eso es imposible porque hay la legislación para que una candidata no esté inhibida de serlo, según la ley de partidos políticos, tiene que tener condena firme, porque remite a los que no pueden votar. En la Argentina para una Claro. condena firme pasan muchos años. Y Cristina Fernández está con prisiones preventivas, pero todavía ni siquiera tiene condena en una primera instancia. Con lo cual Cristina Fernández es candidata, va a ser candidata y no hay manera de frenarlo. Ahora, ¿qué pasa en el mundillo de la justicia? Porque hoy las críticas han sido durísimas y generalizadas todo el día. Se habla de pacto de impunidad. ¿Qué se dice en los corrillos de tribunales? ¿Cómo y por qué 4 de los 5 integrantes de la Corte Suprema pueden tomar una decisión así, a todas luces tan criticable por toda la sociedad? Me parece que ha sido un error, si se dice que la Corte es dentro del Poder Judicial el órgano con mayor cuota de poder político, me parece que la decisión esta ha sido errónea, se ha equivocado porque se ha puesto a toda una sociedad en contra, un Poder Judicial que ya venía desgastado. Entonces esto lo que hace es posicionarlo peor todavía, para una Corte que estaba tratando, a través de determinadas medidas, como por ejemplo publicar todas sus sentencias y hacer que la justicia sea más transparente, lo que ha hecho con esto es retroceder 20 pasos y me parece que ha sido un error político. Ahora, yo creo que la cosa no sé si pasa por un pacto de impunidad. Como dicen algunos colegas, o sea, está bien, es una posibilidad. Yo creo que acá hay un temor a un populismo que pueda llegar, que ya se vio, que ya se conoce, pero que ahora lo han dicho con todas las letras, para dónde van y hacia dónde van. Y Pero los jueces paradójicamente ante ese temor lo favorecen. y ante ese temor, y bueno, pero justamente lo favorecen porque la idea es decir, a ver, vendría a ser como este mensaje, Cristina, yo te dejo, ahora te levanto todo el peso, te dejo hacer campaña, hacela tranquila, después, si ganás, por favor, no nos molestes. Un poco, a ver, estoy pensando, porque no queda otra que lucubrar. Desde el punto de vista jurídico, me parece que hay un error, no se entiende lo que se ha hecho, aunque haya buenas intenciones. Y desde el punto de vista político, no se sabe, porque eso no está escrito en una sentencia. Entonces, unos piensan en pacto de impunidad, otros piensan en miedo, otros piensan en querer allanar el camino a una candidata en igualdad de condiciones con otro. Todo puede ser, pero la realidad es que desde el punto de vista republicano, esto ha sido muy negativo y un paso atrás. Bien, doctor, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. El doctor Félix Lonigro, constitucionalista aquí en el Noti Central de la TV Pública.